Gloria sea al Señor. Damos muchas gracias a Dios por este día, gracias al Señor por esta enorme oportunidad que podemos compartir hoy la palabra del Señor. Y vamos a comenzar este tiempo en oración a nuestro Dios. Padre, gracias por tu amor, Señor. Gracias, Dios, por esta oportunidad de estar en tu casa. Gracias, Señor, por este privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Nuestras vidas necesitan tu palabra. Nuestras familias necesitan tu palabra. Nuestra nación y sus gobernantes necesitan tu palabra, Señor. Por eso te rogamos que nos estés hablando hoy en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, te damos gloria y te decimos amén y amén. Quisiera leer como texto base de esta conferencia Génesis, el libro de los comienzos, el libro de los inicios. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28 tendremos como base para nuestra exposición de hoy. Génesis 1, 27 y 28 dice la palabra de Dios. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. No es para nadie un secreto de que hoy estamos viviendo posiblemente los momentos más complicados de nuestra nación en los últimos 60, 70 años. Si estamos analizando nuestro alrededor, si estamos pensando en lo que nos rodea, si estamos mirando simplemente las noticias, nos damos cuenta que hay un plan gestándose desde hace tiempo ya, pero ahora más fuerte que nunca contra la iglesia, contra la familia y contra la integridad de nuestra sociedad. Los países en Latinoamérica han demostrado en las estadísticas de que la agenda de ideología de género o el lobby LGBTI están dando y están haciendo cosas para atacar las naciones, para atacar la familia, y muchos están con diferentes actitudes. Hay una actitud que es despreciable según la palabra del Señor, y es la pasividad. Hay algunos que en su pasividad no están haciendo nada. Hay incluso creyentes que están viendo todo lo que se está gestando y están pasivos. No, a mí no me interesa eso. No, Dios está al control. Y se esconden detrás de algunas frases para decir: ese no es nuestro problema. Hay otros que su actitud es agresividad. Tampoco estamos de acuerdo con eso. Hay otros que están ofendiendo en las redes a la comunidad LGBTI, a los gobernantes, a los principales dirigentes, a todos los que están defendiendo estos postulados que sabemos que no son bíblicos ni agradan al Señor. Y hay otros que están tomando las iniciativas pero no saben correctamente cómo hacerla. Ante todo esto, la pregunta es: ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer la familia cubana ante todo un plan bien diseñado? Que aunque es una minoría quien está llevando a cabo todo esto de la ideología de género, nos vamos a dar cuenta que su impacto está siendo tan grande. Número uno, porque sabemos que el diablo está detrás de todo aquello que atenta contra la santidad de la iglesia y contra la santidad de la familia. Y número dos, porque en esa pequeña e ínfima minoría, escuchen, si se lleva estadística como se ha llevado en muchos países de Latinoamérica, en Europa e incluso en los Estados Unidos, vamos a ver que el porciento está por debajo de 10%. No llega ni al 10% la comunidad homosexual. Y no estamos diciendo que porque sean minoría no tienen derecho. Lo que estamos diciendo es que al ser minoría y bajo la falacia de querer promulgar de que son muchos, la gente dice: bueno, es que son muchas personas así. Los derechos no tienen nada que ver con la santidad de Dios. Y por eso he titulado esta conferencia: la bendición de la sexualidad y el matrimonio. Sabemos que hoy nosotros nos damos cuenta que no es una falacia o no es un invento de que la familia está sufriendo los embates del enemigo. Tanto es así que si nosotros pensamos en los últimos 20 años hacia acá, se ha acrecentado y se ha agravado el ataque hacia la iglesia. Y se ha agravado el ataque hacia el cristianismo y hacia la familia. ¿Por qué razón? Porque desde una forma muy sutil se han venido gestando planes, se han venido gestando conferencias con la misma creación del CNSEX o el Centro Nacional de Educación Sexual. Nosotros nos damos cuenta que ahí en ese lugar se está gestando cualquier cosa menos apoyar la familia, porque bajo los derechos de que debe ser la comunidad homosexual aprobada, diseñada, miren, el derecho que habla la Constitución o los derechos humanos es que nadie debe ser discriminado por su religión, por su
raza, por su idioma, por su idiosincrasia, por su posición, ¿verdad?, económica. Eso es un derecho. Pero que una minoría quiera autopercibirse ahora con el sexo opuesto y quiera implantarse a una mayoría, eso es un abuso del derecho de la mayoría por una pequeña minoría. Así que hablemos de la bendición de la sexualidad y el matrimonio. En primer lugar, quiero hablar cómo la sexualidad y el matrimonio es una creación de Dios, es algo maravilloso. Miren lo que es la primera idea que quiero compartir. ¿De quién fue la idea de crear un hombre y una mujer? No fue idea del diablo, no fue idea del hombre, no fue idea del ingenio humano, no fue idea de la misma naturaleza, sino que la idea de crear un hombre y una mujer fue de Dios. Miren lo que dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1:27 está declarando desde los comienzos que fue Dios el que en su amor, en que su acto creativo decide diseñar. Ya habían cosas en la creación, recuerden, el hombre no es creado el primer día de la creación, ya hay otros elementos en la creación y el Señor decide ahora poner la corona, como han dicho muchos teólogos, la corona de la creación, que es el hombre, y dice así: los creó Dios a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Mediante un acto creador, amoroso y asombroso, el Dios poderoso concibió el maravilloso misterio de la masculinidad y la femineidad. Entendamos que en la palabra varón y en la palabra hembra se encuentra todo el código de la raza humana. Cuando hacemos referencia, la palabra varón viene del hebreo sakar, que significa varón, hombre, macho, ¿verdad? Y eso no tiene que ver con machismo. La palabra hembra viene del hebreo nekevá, que significa mujer, hembra, el toque femenino. Ahora, ¿quién fue el que hizo un varón con todo su diseño masculino? Entendamos que en la mente de Dios no se puede concebir una idea machista, feminista, porque ambos conceptos son pecaminosos. Pero entendamos que en la mente de Dios estaba la idea de crear un varón. Por eso, si yo, siendo hombre, siendo varón, no estoy contento en cómo soy o no estoy satisfecho con mi sexo, yo soy la primera persona homofóbica porque estoy en contra del mismo género que Dios me ha dado. Yo soy la primera persona rebelde a los conceptos de Dios en mi vida. ¿Por qué razón? Porque fue Dios el que diseñó un hombre. Y esto no es un concepto machista porque pudiera sonar así, pero cada hombre que ha entendido su código genético, que ha entendido su creación de parte de Dios, cada uno de nosotros estamos contentos y damos gracias a Dios porque nos hicieron hombre. Y no porque tengamos nada en contra de la mujer. De hecho, estamos tan agradecidos de la mujer que nos casamos con una, que estamos diseñando una familia con una, que estamos, ¿verdad?, viviendo en esa plena bendición de que el hombre, escuche esto, porque una de las cosas que hace la comunidad LGTBI es que los hombres y las mujeres somos iguales. Sí, claro que somos iguales. Pero si tú simplemente te sientas y analizas desde una postura neutra por un momento, ¿el hombre y la mujer son iguales? Sí, delante de Dios somos iguales en cuanto a diseño, ¿verdad?, en cuanto a identidad, pero incluso en funciones somos diferentes. ¿Por qué los hombres no compiten con las mujeres en el área del deporte? Porque los hombres, de alguna manera u otra, ¿verdad?, físicamente son más robustos, son más resistentes en algunas áreas. ¿Por qué las mujeres tienen, verdad, no tienen la misma obligación, por lo menos acá en nuestra nación, de pasar el servicio militar? Y es voluntario. Bueno, porque está diseñado para los hombres. Hermanos, aun cuando nosotros vemos esta falacia de que el hombre y la mujer es igual, claro que es igual en cuanto a derechos, en cuanto a la bendición de Dios, en cuanto a la salvación. No hay acepción de personas ni de sexos entre el hombre y la mujer. El problema está, y la crisis se encuentra, cuando el varón no está satisfecho con ser varón y ahora quiere ser hembra. Miren un ejemplo fácil y un ejemplo bien claro con esto. Si una persona se autopercibe Spider-Man, imagínense que alguien, el vecino de su casa, se levanta en la mañana y le dice: buenas, ¿cómo estás, vecino? Y usted le saluda: buena. Y le dice: mira, soy Spider-Man. Vi la trilogía, vi la saga de Spider-Man, todas las películas, y me he dado cuenta que yo soy Spider-Man. Usted mirará a su vecino y le dirá: mira, no te me pareces a Spider-Man, pero bueno, si ese es tu deseo, si tú lo quieres ser así, muy bien. Y hasta ahí no hay problema, o al menos no hay problema en ti, sino en tu vecino. Ahora, imagínese que su vecino
Ahora él quiere promulgar en todo el barrio de que él se autopercibe Spider-Man, pero él quiere que todos los que están en el barrio le digan que él es Spider-Man. Pero por si fuera poco, ahora él quiere que se haga una ley para que en las escuelas de todo ese barrio se enseñen a los niños que ellos también pueden ser Spider-Man. ¿Se da cuenta cómo comienza la crisis de la demencia? Comienza con una persona que está insatisfecha con lo que tiene desde la genética de Dios, desde la creación de Dios, y ahora no solo que su aberración, su locura o su delirio o su perversión sexual o psicológica la quiere para él, sino que ahora quiere imponerla a los demás. Este es el ejemplo claro de lo que está ocurriendo hoy. Muchas personas que están según ellos, hombres que están en cuerpo de mujeres o mujeres que están en cuerpo de hombre, o personas que no saben ni en qué cuerpo están porque todavía no están ni definidos, ¿verdad? Ellos no tienen una identidad sexual esclarecida. No solo están conformes con lo que ellos hacen, sino que ahora quieren imponer a la sociedad, a la mayoría, de que es varón, puede ser hembra, puede ser las dos cosas. Y eso no nos va a llamar la atención que ya por allá por Canadá y en diferentes países de Europa hay personas que se autoperciben como perros. Y algunos de ellos incluso salieron por las redes sociales que comen como perros, se mueven como perros. Pero ¿sabe qué? Una de las cosas que he aprendido con la genética y algunos buenos médicos es que en tu código de ADN, en tu genética, está todos los códigos necesarios que hablarán de ti. Si dentro de 100 años tú mueres y viene por el ADN y se hace una prueba en ti, se va a decir con estas palabras, las pruebas forenses, hasta donde ha avanzado la ciencia hoy, es un hombre, o fue un hombre, o fue una mujer. Nadie dirá, era un hombre que se autopercibía perro, o era una mujer que se autopercibía no sé quién. Entendamos, hermanos, que todo este delirio de la humanidad hoy no es nada nuevo, es algo bien antiguo. El problema es que hoy ha llegado a nuestra sociedad donde nuestros derechos no solo quieren ser impuestos. Y si usted analiza terminantemente lo que está ocurriendo hoy, el peligro grande de todas estas cosas es que se va a atacar ferozmente a nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque a mí nadie como ciudadano me ha pedido mi opinión, que yo creo sobre la resolución 16 que la ministra de Educación puso en Cuba, y estaba eso por underground. Yo les puedo garantizar a ustedes que el 60% de los cubanos no conocen ni han escuchado esa resolución hoy. Salió hace unos días por Cuba Debate. ¿Y qué es lo que plantea la resolución? Que en todas las etapas de enseñanza de los niños, incluyendo de 0 a 6 años, se va a incluir un nuevo proyecto diferente al que estaba establecido en 2011-2015, y van a instituir un nuevo proyecto de enseñanza con la ideología de género hacia los niños. A mi niño, que yo en casa le estoy enseñando lo que es un varón, que le estoy enseñando que el varón no trata mal a la mujer, en cómo él ve que yo trato a mi esposa. A mi niño, que le estoy enseñando cómo se debe comportar con las demás niñas cuando juega, que no debe faltarle al respeto, que debe mostrar el amor, que no debe darle golpe. Yo le estoy mostrando a mi hijo cómo se comporta un varón, porque yo como varón entiendo que eso es una bendición de Dios. Mi esposa como mujer entiende que es bendecida, que es única, y le enseña a nuestra hija cómo debe comportarse una dama, cómo debe proyectarse una dama. Y que ahora una señora, con la aprobación de las autoridades, porque ellos no pueden hacer eso si las autoridades máximas no lo hacen, ahora entonces quiere implementar que a mi hija, que todavía no llega ni a 6 años, que todavía no sabe definir en ocasiones los diferentes roles, aunque lo está viendo modelado en sus padres, a mi hija, que si yo le digo que no puede salir de la casa, no lo hace. A mi hija, que yo le digo que no puede jugar con la corriente y no lo puede hacer. A mi hija, que si quiere darse una artera, no sé, de una comida que ella quiere, yo le digo que no lo puede hacer. Llegará el momento donde ahora yo no le puedo decir a mi hija pequeña que si ella quiere ser un hombre, no debe serlo. ¿Se da cuenta a dónde se está desencadenando o hacia dónde se está llevando la perversión en nuestra sociedad? Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, dice varón. Y esa palabra varón, hermanos, entendamos que yo le doy gracias a Dios por cómo me ha hecho, no porque soy mejor que la mujer, sino que aunque somos iguales delante de Él en todos los privilegios, somos diferentes, y en esa diferencia se puede ver incluso la gloria de Dios.
Y yo sé que las damas que tienen a Jesucristo en su vida están de acuerdo con esto. ¿Sabe qué? Me llamó mucho la atención que si usted busca incluso en las redes sociales, se va a dar cuenta que hay movimientos de gays, y escuchen esto, hay movimientos de gays que están en contra de la agenda LGBTI. ¿Sabe por qué? Porque, y he visto algunas de esas entrevistas, usted lo puede buscar en YouTube, muchos de esos movimientos lo que están haciendo es sencillamente declarando que esas agendas no están defendiendo ninguno de sus derechos, sino que lo están aplastando. Como muchas mujeres hoy están en contra de la agenda feminista, porque no están defendiendo los derechos de las mujeres. Te lo pongo en sencilla palabra. En Cuba, si en nuestra nación de verdad se quiere ayudar a las mujeres a que sean libres, a que sean realizadas en el mundo, a darle más derechos, más privilegios, entonces ¿por qué no diseñan presupuestos económicos para tratar el cáncer de mama que hay en nuestra nación? ¿Por qué no diseñan presupuestos económicos para tratar, verdad, la tiroides, para tratar las enfermedades que más están atacando a las mujeres en nuestra nación? Se da cuenta que no se quiere ayudar a las mujeres, que lo que quiere un grupo minoritario es tener una agenda totalitaria, es una nueva forma de manipular las masas. Y algunas todavía dicen, vamos a ser libres de la opresión patriarcal. Así que en primer lugar la idea de crear un hombre y una mujer fue de Dios. Si va contra esa idea, está yendo contra Dios. Y no he visto a alguien que haya ido contra Dios, que haya salido airoso en esa batalla. Segunda idea sobre la bendición y la sexualidad del matrimonio. El matrimonio fue diseñado por Dios para remediar el primer problema de la raza humana, la soledad. Miren lo que dice la palabra del Señor en Génesis 2:18 al 22. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó de los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Sabe lo que significa la palabra Edén en hebreo? Delicia. La palabra del paraíso era la delicia donde Dios había puesto un hombre. Y entendamos que el hombre fue el primer ser humano creado, ¿verdad? Y lo interesante en este texto es que el hombre, Adán en este caso, fue puesto en el Edén, en la delicia. De hecho no había pecado, es decir, todo era perfecto. Y en esta verdad del Señor nos damos cuenta que cuando Dios le mira, Él tiene un buen trabajo, porque Él está poniendo nombre a los animales, Él tiene la creación, Él tiene buena alimentación, de hecho ahí no falta nada. Es el paraíso, ¿verdad? ¿Y sabe lo que está ocurriendo aquí? Que dice que el Señor le ve y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pero ¿cómo que el hombre está solo? Si el hombre está en el huerto de Dios, si el hombre incluso tiene la bendición de Dios, si el hombre incluso tiene un trabajo, si el hombre incluso tiene proyecciones, tiene metas que Dios mismo le ha dado, pero aún así el hombre en el huerto de la delicia está incompleto. La soledad no era un pecado. Porque recuerden que mientras Dios va creando en cada uno de los días, en los 6 días de la creación, Él dice, la frase termina diciendo, y todo lo que Dios hizo era bueno y bueno en gran manera. Pero ahora hay algo que no es bueno. Y lo que no es bueno es que está el hombre, pero le falta la otra parte. Mujeres, entiéndanlo ustedes o no, te quieran manipular o cambiar la mente, tú eres una bendición. Y en esa enorme bendición, tu madre, la madre de tu madre, y por ahí, y por esa línea hacia atrás, la primera mujer fue creada por causa del hombre. Así que entendamos que la solución de la soledad, el Señor dijo, le haré ayuda idónea. ¿Sabe qué está pasando con eso? ¿Sabe qué está ocurriendo con la ayuda idónea? Que hoy nosotros estamos viendo que bajo el concepto patriarcal, déjenme aclarar un momento ese concepto. La idea del patriarcado no existe. ¿Por qué razón?
Porque el patriarcado en los tiempos antiguos era cuando no había un gobierno o una autoridad religiosa o política sobre la familia, y era el padre de familia el encargado de ser la autoridad política y económica en ese hogar. Hoy nosotros tenemos un gobierno político, y también tenemos el gobierno espiritual, que es el de Dios. Yo no soy un patriarca en mi casa, pero sí soy un responsable en mi casa de amar, cuidar, proteger a mis hijos, a mi esposa, hasta el último día de mi vida. ¿Se da cuenta que esa mentira patriarcal en la Biblia solo existieron los 12 patriarcas? Y cuando usted ve su historia, era el Señor mostrando cómo era su trato para traer una nación, y por medio de esa nación traer una simiente, y por medio de esa simiente Jesucristo traer la bendición a toda la raza humana. Traer el privilegio del arrepentimiento y la salvación por medio de Cristo. No existe consejo patriarcal. Sí existe comunidades machistas, pero nosotros también estamos en contra de eso. Entonces, cuando vemos que el diseño de Dios del matrimonio fue para remediar el primer problema que se encuentra en la creación, que es la soledad, el hombre que está lejos de Dios tiende a destruir y desechar o reemplazar no solo al creador, sino a todo lo que Dios ha creado, como la masculinidad, la feminidad, el matrimonio, la familia, incluso la iglesia. Te lo digo en estas sencillas palabras: cuando el hombre rechaza a Dios, en su soledad sin Dios, sustituye este vacío con pecado y más pecado. Por eso es que tenemos hoy una sociedad gritando derechos. Que ahora hay una frase muy común ahora en estos días en las redes: los derechos no se llevan a votación. Tengan cuidado con esa frase, porque si los derechos no se llevan a votación, si los derechos de una minoría no se llevan a votación, mañana se estará levantando un grupo que dice queremos un nuevo gobierno, y eso no se puede llevar a votación. Mañana se estará levantando otro grupo que dice no, a partir de ahora queremos vivir de esta manera, y eso no se va a dar a votación porque son sus derechos. Escucha, la palabra derecho, la palabra los privilegios que tiene el ser humano no pueden ser dados en detrimento de los derechos de los demás, así que no hay derecho ninguno allí. Los derechos para todos, por el bien de todos, no por el bien de todos, es por el bien de una minoría. Si usted quiere ser homosexual, ya nosotros vemos en la palabra que es pecado, predicamos el evangelio, pero esa es tu responsabilidad ante Dios. Ahora, tú no me puedes pedir a mí, o no puedes pedir a una sociedad que aceptando tus derechos se quiten los míos. No podemos aceptar que la iglesia de Jesucristo, mire, el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 ha mostrado sus 60 años en este estilo de gobierno. Nosotros que somos cubanos y estamos en esta sociedad, incluso entendemos que la iglesia está mucho antes del triunfo de la revolución. Ya estábamos aquí. El concepto de familia en nuestra historia cubana está mucho antes de 60 años. Incluso los que iniciaron la revolución no estaban de acuerdo con la homosexualidad, nunca lo estuvieron. En las palabras del mismo Martí, él decía: el niño es hombre y es único cuando le regala una flor a su amiga, cuando toma del brazo a su hermana. Y por ahí, cada uno de los fundadores de la Revolución Cubana nunca estuvieron de acuerdo con eso. Pero si eso fuera poco, nuestra historia desde los aborígenes, los mambises, yo no imagino que alguien me diga que que Maceo era homosexual. Hermanos, entendamos que se está manipulando, y como dijo la presidenta del CN6, Mariela Castro, que dijo: la ideología de género es un invento de la iglesia. No, señor mío, no es un invento de la iglesia, es un diseño de las comunidades inferiores y la mayoría, ¿verdad?, de comunidades de izquierda que quieren promover un régimen totalitario donde la mayoría que calle, la minoría tiene algo que hablar e imponerle a los demás. Eso no es derecho. Por mucho tiempo hemos estado hablando que la iglesia no se inmiscuye en política. Claro, porque nosotros tenemos un reino espiritual. Pero cuando hablamos del pecado, y el pecado se encuentra en la política, el pecado se encuentra en la sociedad, pues entonces, ¿a quien le sirva que se lo ponga? Yo oro por mi nación, claro, eso es un mandato bíblico. Yo oro para que el Señor bendiga a mi nación, para que el Señor dé sabiduría a mis gobernantes. Pero si mis gobernantes y la nación, si en cualquier lugar del mundo entendamos, va contra Dios, es mi tarea como iglesia decir: eso es pecado. Esa es mi tarea. ¿Sabe cuántos cristianos hoy están escondidos? Y yo lo he visto incluso desde las redes sociales.
Cristianos que no paraban de hacer publicaciones. Miren aquí con mi primo, miren aquí con mi tía, miren aquí con mi niño, miren con no sé qué, miren con no sé qué. En estos días están ausentes a las redes sociales, se acabaron los datos. Y para aquellos que nos pueden estar viendo, escuchando de otro país, el internet es bien caro acá. Y sabemos que los datos hay que ahorrarlos. En un video se te pueden ir los datos muy rápido. Pero hay cristianos que en estos días no tienen datos. Hay cristianos que estos días no comparten una foto. No, porque si me ven en el trabajo. No, porque sí. Este es el momento donde se define quién es el Hijo de Dios, que no tiene miedo a las consecuencias que puede traer la santidad. Hermanos, yo amo mi nación. Yo soy cubano. Yo nací aquí, en la soberanía de Dios. No nací en Estados Unidos, no nací en Dominicana, no nací en Europa. Nací aquí. Y como ciudadanos cubanos, pero sobre todo como ciudadano del reino de Dios, es mi tarea declarar que la homosexualidad es pecado. Tercera idea que quiero compartir: el matrimonio fue planeado y decretado para traer felicidad y no desdicha. Hay algunos que tienen esta frase: cuando estás soltero, estás deseoso, incluso llegas a estar loco por casarte. Cuando estás casado, estás loco por tener hijos. Y cuando tienes hijos, de verdad que te vuelves loco. ¿Sabe que las estadísticas del divorcio en nuestro país son elevadísimas? Y una de las cosas tristes es que a veces nosotros aquí no tenemos acceso a todas las estadísticas que quisiéramos. Y eso es un derecho nuestro. Yo como cristiano y como pastor que trato con familia, yo quisiera saber las estadísticas sobre el aborto y tener acceso público, que haya acceso público a ellas, a las estadísticas sobre tantas y tantas cosas. ¿Por qué? Porque quiero ver el comportamiento de mi sociedad. No porque yo quiero que destruyan mi sociedad o porque yo quiero irme hacia otra sociedad, es porque yo quiero que la mía, donde Dios me puso, tenga la bendición de Dios. El matrimonio fue planeado y decretado para traer felicidad y no desdicha. Dice Génesis 2:23. Dijo entonces Adán: esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada, dice, varona, porque del varón fue tomado. Solo una mente impura, depravada, feminista o machista ve en este versículo machismo. Dice que fue Adán quien le puso nombre a la mujer, o quien le dio uno de los nombres. El otro era Eva, ¿verdad? Dice: esta será llamada varona. Isha, dice en hebreo, porque del varón, del ish, fue tomada. Una vez más podemos ver que lo que está diciendo Adán en este lugar, miren, las mentes más brillantes en el hebreo, en los eruditos, en toda esta cuestión de las lenguas bíblicas, estamos hablando de los eruditos, no de los farsantes que están saliendo defendiendo las redes sociales, o de esas iglesias que lo digo así, hermano. Esas iglesias como la iglesia metropolitana en Cuba, que está en La Habana, la que está en Matanza, que tienen pastoras homosexuales. Porque en estos días me decía alguien: ¿quién te dijo a ti que en Cuba hay pastoras homosexuales y pastores homosexuales? Ah, no. Entonces, ¿en qué planeta estamos viviendo? Ah, no, hay personas que todavía no creen que aquí ya hay matrimonios homosexuales, aunque tengan o no todavía la autorización, ¿verdad?, legal para ellos. Ya hay personas que se declaran, iglesias que se declaran abiertamente así. Y la cuestión es que cuando Adán dice: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, dicen las mentes, ¿verdad?, dilucidadas en esto de los temas bíblicos, que era un piropo de amor, era un gran cántico de amor, donde Adán estaba diciendo: ¿recuerdan? Adán, antes de que esto ocurra, él está dando nombre a los animales. Ya Adán ha visto pasar posiblemente la mayoría de los animales de la creación, y el Señor lo duerme porque todavía no había sido hallado ayuda idónea para él. El Señor lo duerme, viene la primera cirugía celestial con anestesia divina, y después de esa anestesia, de esa cirugía, el Señor dice que le trae a la mujer. Cuando él la mira, esto es algo que nosotros no podemos entender hoy a cabalidad. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos hoy una naturaleza caída, una mente corrompida por el pecado. Pero piensa por un momento Adán en plena desnudez. Te digo, piensa por un momento, pero trata de abstraerte un poco, de no ir más allá, porque hoy van a venir otros pensamientos. Y Adán ve a su mujer, creación de Dios, y el Señor la trae hacia él, y él dice: esto es hueso de mis huesos y esto es carne de mi carne. Y algunos eruditos dicen: era el piropo mayor que se le podía dar a una mujer. Era como si Adán, en otras palabras, le estuviese diciendo: me siento que estoy en el paraíso contigo. De hecho, él estaba en el paraíso con ella. La cuestión aquí clave
es que cuando la palabra del Señor nos dice que Adán le estaba diciendo, esta será llamada varona, era que Adán entendía que de una manera sobrenatural ella había salido de él. Adán, aunque estuvo dormido en la operación divina, cuando él se despierta, él sabe que Dios ha puesto su mano y de él ha salido este enorme milagro. El matrimonio fue planeado y decretado para traer felicidad y no desgracia y no desdicha. Pero usted dice, no, pastor, ¿cuántos matrimonios hoy terminan en divorcio? Como les decía, en Cuba son altas las estadísticas del divorcio. En el mundo general son altas las estadísticas, sobre todo en esa parte de Occidente. Pero si nosotros vemos que aunque hay matrimonios que terminan en destrucción, en divorcio, esa no es la norma de Dios, ese no es el mandato de Dios, porque entienda esto, cuando un pecador se une con otro pecador, ¿verdad? Un pecador con una pecadora, un hombre con una mujer, se une, no hay perfección. Son dos naturalezas pecaminosas. Pero el Dios de la perfección es quien nos ayuda el día a día. Porque ¿sabe qué? Yo creo que cada matrimonio en algún momento ha tenido deseo de determinarlo todo. Porque tenemos una naturaleza caída. Pero incluso en esa naturaleza caída, aunque en mi matrimonio en ocasiones hay crisis, hay conflicto, hay lágrimas, hay dolor, esa no es la norma de mi matrimonio. Porque cuando Dios está en nuestros matrimonios, a pesar de la crisis, podemos decir gloria a Dios. En nuestra congregación tenemos, para la gloria del Señor, algunos matrimonios de 39, 40, 42, 45, 60. No sé si tenemos uno que es de 60 o de 52 años, si mal no recuerdo en mi cuenta. Y cuando he conversado con ellos, tienen la misma idea. Doy gracias a Dios. ¿Ha sido fácil? No creo que ha sido fácil, pero ha sido de bendición. Y hay otros matrimonios que llevan 10 años, 5, 6, 7 años, incluso matrimonio más reciente de 2 años, y podemos decir, es una bendición. El matrimonio no es algo heteronormativo para quitarle los derechos a aquellos que quieren cambiar su sexo. El matrimonio es una bendición porque viene de un Dios bendito. El matrimonio es un regalo de Dios único porque viene del creador de los cielos y la tierra, no el Dios que están predicando estas iglesias contaminadas, no el Dios que están predicando estos falsos maestros de la palabra del Señor. El matrimonio es una bendición, aunque sabemos que tiene prueba, es una bendición. Cuarta idea que quiero compartir sobre la bendición de la sexualidad y el matrimonio. El matrimonio tiene que comenzar con el abandono de las demás relaciones a fin de establecer una permanente entre un hombre y una mujer. Mire lo que dice Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Escuchen esto. Adán y Eva no tenían padres físicos. Entonces Génesis 2:24, ¿qué está declarando? Si ellos no tenían padre y madre que dejar. Lo que se está declarando en Génesis 24 no es una verdad para Adán y Eva en la práctica, porque ellos no son hijos de padres físicos, por supuesto son creación de Dios directa, pero Adán y Eva sí son los primeros padres de la creación. Y a partir de ahí vendrá un legado donde dice, dejarán los hijos, cortarán ese lazo íntimo, ¿verdad? Ese lazo que no es un lazo de amor el que se corta con los padres cuando uno se va a casar. Pero algunas estadísticas y algunos estudiosos han declarado como que personas que tienen grandes conflictos en su vida, desde la niñez, cómo eso ha afectado su feminidad, masculinidad, incluso su agresividad. Personas que tuvieron un padre abusivo, personas que tuvieron una madre alcohólica o una familia disfuncional, una familia en crisis, que veían toda esta situación, ¿verdad? Muchas niñas que son violadas, que son niños que han sido violados, y todo eso ha marcado porque sus padres, evidentemente al no tener a Dios, vieron una influencia negativa y eso les marcó para tomar decisiones en el futuro en contra de la heterosexualidad o en contra de los parámetros establecidos por Dios y la sociedad en cuanto al matrimonio. Fíjense cómo dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. La idea de dejar es que Dios dio este mandamiento para que cada persona entienda que el matrimonio es una unión entre dos que ahora vienen a ser uno. Y si por si esto no se entendiera,
Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, toda la dependencia emocional, espiritual, física de ello. Dice, y se unirá. Ese término, se unirá. La palabra hebrea es debak, que significa pegar o adherirse, permanecer juntos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento la palabra, cuando se traduce al griego, significa pegar con cemento. ¿Sabe por qué cuando un matrimonio intenta separarse siempre hay dolor y siempre hay destrucción? Porque están pegados delante de Dios. Y cuando se pega algo como si fuera con cola, con cemento, algo que es unido para siempre, hasta que la muerte los separe, y hay división, siempre hay rotura. No hay nadie que pueda decir, yo tuve un divorcio y fue bueno, gloria a Dios. Cuando uno en Jesucristo entiende, ¿verdad?, su pasado, dice, yo no estoy orgulloso de nada de lo que pueda haber ocurrido en mi pasado. Se unirá a su mujer, y dice, y serán una sola carne. Quiero hablar de la quinta idea rápidamente. El matrimonio significa unidad en el más amplio sentido posible de la palabra. Significa unidad física, íntima y sobre todo sin vergüenza. Dice la palabra del Señor, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis 2:25. Entendamos, hermanos, que la palabra del Señor nos muestra que el sexo es una bendición. La palabra de Dios nos muestra que la relación sexual es una bendición. De algo de lo que se ha tildado a la iglesia en los últimos tiempos, o desde hace mucho tiempo, pero sobre todo se ha reforzado más en este último tiempo, es que nosotros estamos en contra del placer sexual. Rápidamente, más adelante hablaré algo del libro de Cantares, pero en este punto debemos entender que la pornografía, ¿qué cosa es? La definición de la pornografía es donde pueden estar dos o más personas que no tienen necesariamente vínculos conyugales, pero que tampoco tienen verdad necesariamente, de hecho, no necesariamente, sino que no tienen la verdad de la relación sexual, que sabe para dónde es declarada. Para el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, en un plano íntimo, no para mostrarlo a la sociedad. Algunos documentales de estrellas porno que se le han hecho para saber de sus vidas, muchos de ellos han coincidido en que ese ha sido uno de los momentos más detestables de su vida, porque el sexo no era un placer, sino un negocio y una explotación. La pornografía es pecaminosa porque viola el parámetro de la santidad en el erotismo de un hombre y una mujer, en la relación sexual de un hombre y una mujer. Yo no tengo que salir por ningún lugar a decir qué ocurre en el lecho de mi familia, o qué ocurre en la cama de mi casa con mi esposa. Eso no lo diré jamás. ¿Por qué razón? No porque me avergüenzo, no porque tenga miedo, o no porque quiera dar una mejor idea de mí, sino porque eso es una enorme bendición que no tengo que compartir con nadie, solo con mi mujer. Yo no tengo que decirle a nadie lo que ocurre allí. Yo no tengo que mostrarle a nadie lo que ocurre ahí. Y eso es lo que hace la pornografía, que ha llegado a tal nivel que hoy no solo existe la pornografía, ¿verdad?, entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, sino que incluso existe la pornografía infantil. ¿A dónde está llegando mi sociedad? Mi sociedad está tocando las puertas a muchos de estos pecados hoy. El sexo fuera del marco matrimonial, añadiendo un tercero o más a la relación sexual, ataca, destruye y sustituye la santidad del matrimonio entre dos personas. Solo te puedo decir que Deuteronomio 24:5 da una idea que cuando el hombre se casaba, por la ley se le daba un año. Dice, toma ese año y ve y haz feliz a tu esposa. Una de las cosas que se estaba privando era que el hombre se casara, y recordemos que la sociedad hebrea se encontraba en el libro del Pentateuco, ¿verdad?, en guerras y en todo este peregrinar. Y en medio de esas guerras, si alguien salía, es decir, si alguien se casaba y salía a la guerra, podía que lo mataran y aún así no haber ni estado con su mujer. Aún así no haber tenido ni las relaciones sexuales con su mujer, o simplemente haber tenido la primera semana de bodas. Y lo que está diciendo la palabra es, esa sería una regla que nuestros jóvenes hoy quisieran en la sociedad. Bueno, me voy a casar, así que en el trabajo ustedes tienen que pagarme este año, me lo tienen que pagar porque voy a hacer feliz a mi mujer. Bueno,
La idea de este texto es cómo el Señor está diciendo: esposo, veía feliz a tu mujer. Claro, ese primer año tiene que hacerla feliz, el resto de los años también. Pero ese, evidentemente por el contexto, está diciendo: dale todo el placer a ella como mujer, como tu amada, en el placer espiritual, placer físico, pero también dale todo el placer sexual. Nunca la idea del placer sexual fue algo retrógrado en la mente de Dios. Proverbios 5, 15 al 19, cuando pueden leer ese texto, dice: bebe del agua de tu cisterna, bendita tu fuente, regocíjate con la mujer de tu juventud. Lo que está diciendo: regocíjate con ella, no regocíjate con ella para enseñárselo a los demás. Eso nunca lo dijo Dios. Por eso entendemos que el matrimonio es esa unión física, íntima, sin vergüenza. En segundo lugar, quisiera hablar, aunque un poco más breve, sobre el libro de Cantares. Cantares lo he resumido bajo este título: luna de miel, sexo y más. Ese es el resumen de Cantares. Ahora, déjame hacerte un poco historia de Cantares para que vea cómo hay tabúes, o cómo han existido tabúes en la iglesia a lo largo de la historia. Algunos interpretan o interpretaban Cantares de una forma alegórica. Esta ha sido la más tradicional de los rabinos, pasando por los padres de la iglesia, incluso hasta el judaísmo ortodoxo, y la iglesia católica romana mantuvo el método de interpretación alegórico en Cantares. En la Mishnah y en el Talmud se ve a Cantares como una expresión de amor de Dios hacia su pueblo, ¿verdad? A lo largo de la historia. Incluso alegoristas cristianos veían el libro como un poema que exalta el amor de Cristo en la iglesia. Incluso hoy tenemos una canción que es hermosa, que ha sido afectada de una manera u otra por esa interpretación alegórica de Cantares, cuando dice que Cristo es el lirio de los valles, la rosa de Sarón. Si usted lee en el texto, no es Cristo el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Al menos en el texto de Cantares, el lirio de los valles y la rosa de Sarón está reservado para el matrimonio. Pero algunos dicen que Cantares es la representación de Cristo con la iglesia. Escúchenme, no lo es. Porque si usted lee Cantares, y no estoy diciendo que lo lea con comentarios hebreos, que pudiera entender un poco más algunas ideas. En español, en nuestra Reina Valera del 60, si usted lo lee, ahí está hablando luna de miel, sexo y más. Y voy a tratar de dar un esbozo rápido sobre esto. Así que la interpretación alegórica, evidentemente, no es funcional con el libro de Cantares. La interpretación tipológica es otra de las interpretaciones que estuvo muy relacionada con esta. Es diferente a la alegórica porque la alegoría niega o ignora la historicidad de lo ocurrido e impone un significado más profundo, escondido, espiritual al texto. Pero la tipología, es decir, la interpretación tipológica de Cantares, reconoce los hechos como reales, pero lo liga con los eventos o la enseñanza del Nuevo Testamento. Y uno de los peligros que tiene la interpretación tipológica es que no se concentra en el texto, sino en lo que va a encontrar más adelante. ¿Sabe qué es lo que nosotros encontramos más adelante? Que el matrimonio es santo. Que si hay una representación, y entiéndame con esto, si hay una representación que usa Pablo para referirse al matrimonio como Cristo en la iglesia, y lo vamos a ver al final de la conferencia, pero antes de eso entendamos que Cantares es la forma de expresar el amor entre un hombre y una mujer en todos los aspectos. Y déjeme rápido, antes de darle unos detalles, decirle otra forma de interpretación es la interpretación dramática. Esta es interesante, pero algunos la mantuvieron. Es tan antigua como la alegórica. Si bien decayó durante el siglo pasado, esta interpretación asume dos formas. Según la primera, la estructura del drama es relativamente simple. Los caracteres principales son dos: Salomón y la Sulamita, a quien el rey hace su esposa. Según la segunda interpretación dramática, la trama es más compleja y sus detalles varían según el intérprete. Pero básicamente hay tres personajes que son Salomón, la Sulamita y un amante campesino. Esto no es dramático, esto es ficción. Pero ustedes saben que hay gente que le gusta hacer ficción con la Biblia. Y por último le dejo la interpretación literal. ¿Por qué interpretación literal? Porque la máxima de interpretación bíblica es que el texto es literal, al menos que el contexto o al menos que los correlativos exijan otra interpretación. Por ejemplo, cuando Pablo está hablando de Sara y está hablando de Agar, la mujer esclava, dice que ellas dos representaban, ¿verdad?, la ley de Dios, ¿verdad?, y otras cosas. Entonces eso es una alegoría porque el mismo Pablo de su boca lo está diciendo. Pero en este texto de Cantares usted no va a ver en ningún lugar la Sulamita representa a la iglesia o la Sulamita representa no sé quién, el esposo representa. No, es una narración literal. Aunque sabemos que está llena de prosa, está llena de poesía, pero hay una verdad literal en el texto. Voy a ir rápido a la estructura de Cantares y si me permiten, por favor, entiendan que este es un libro
yo creo que todo matrimonio debería leer juntos. A eso me refiero. Dice la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando vemos la estructura de Cantares, nos vamos a dar cuenta que desde la misma relación que está desarrollando allí Salomón, ¿verdad?, con su esposa, lo que nosotros debemos entender, que sabemos que Cantares tuvo mucho más textos, que Salomón tuvo muchas canciones de amor, pero estas fueron las registradas, y entendamos cómo el propio libro, mire por ejemplo lo que la esposa dice al inicio, en el capítulo 1, verso 2, oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Verso 4, voy a leerlo, algunos solo seleccionados. Verso 4, atráeme, en pos de ti correremos, el rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que el vino, con razón te aman. De hecho, la palabra, miren, un piropo de aquellos tiempos, que hoy a usted no se le ocurra decírselo a su esposa en el verso 9, a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Si usted se para hoy y le dice a su esposa, mi vida eres mi yegua, tenga cuidado, porque quizás eso en nuestro contexto hoy no se entiende. Pero lo que está claro acá es que estaba declarando cómo el hombre le dice piropos, cómo el hombre corteja a su propia mujer, cómo el hombre halaga, cómo el hombre... No sé si se me permitiera esta palabra, en caso de ser agresiva se puede después editar, pero en vivo va a salir, cómo el hombre vacila y disfruta a su mujer, a la suya, no a la del otro, no a la del prójimo, a la suya. Bueno, de hecho, para que no se infarten algunos, mire cómo sigue diciendo el texto. Voy a leer el capítulo 4. Miren cómo el esposo describe a su mujer. Y usted va a pensar, bueno, esa descripción es algo que él está pensando en ella. No, la tiene delante y todo parece indicar que la tiene desnuda. Para que entienda que la relación sexual y el cortejo, el erotismo entre el hombre y la mujer no es pecado. Mire lo que dice el capítulo 4. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que eres hermosa. Y empieza a describirla de arriba abajo. Dice, tus ojos entre guedejas como de paloma. Tus cabellos, sigue bajando, como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Recordemos que es una mentalidad, ¿verdad?, agrícola, campesina, vacuna, y todo eso lo está comparando con el campo, ¿ok? Sigue diciendo el verso 3, sigue bajando. Tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás del velo, tu cuello como la torre de David edificada para armería. Verso 5, tus dos pechos como gemelos de gacela. Se pone la cuestión ahora un poco más entre hombre y entre mujer, por eso le digo que pensemos con santidad en este texto, ¿verdad? Dice, verso 7, como ya iba por los pechos, verso 7 dice de esta manera, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Después más adelante vamos a ver que es la esposa quien está describiendo al esposo. Y le dice en el capítulo 5, versículo 10, mi amado es blanco y rubio señalado entre 10,000, su cabeza, y lo describe. Verso 12, sus ojos, lo describe. Verso 13, sus mejillas, sus labios. Verso 14, sus manos, su cuerpo. Verso 15, es la mujer describiéndola a él. Sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. Y una vez más, después va a lo general, para no especificar más. Dice su aspecto como el Líbano, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Si vas aquí, después vas al capítulo 6, no tenemos tiempo para todo esto, pero él lo vuelve a describir a ella. Y vuelve de nuevo de arriba abajo. Y esto me llamó la atención, porque Cantares 6, por favor, si usted está viendo el video, lo verá después o lo escucha, ponga pausa y busque estos versículos. Cantares 6, verso 3 dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío, él apacienta entre los lirios. Y ahora mire lo que dice el verso 4, él va a describirla a ella, hermosa eres tú, amiga mía. Verso 5, tus cabellos. Verso 6, tus dientes. Verso 9, como una paloma, eres más que una paloma, ¿verdad? Perfecta mía, la única de su madre. Ahora, capítulo 7, vuelve a describir, pero ahora describe de abajo hacia arriba. Por si no crees que esto sea real, dice capítulo 7, versículo 1. Cuán hermosos son tus pies. Ahora la descripción es al revés. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe.
Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Tu vientre como montón de trigo cercado de lirio. Tus dos pechos como gemelos de gacela. Tu cuello como torre de marfil. Tus ojos con los estanques de Esbón junto a la puerta. Tu nariz, tu cabeza, el cabello. Verso 6, qué hermosa eres y suave, oh amor deleitoso. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo dije, subiré a la palmera, asiré de sus ramas, deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzana. Y el cántico, no puedo entrar en detalles, no puedo, evidentemente yo no puedo entrar en detalles acá, pero usted que está casado, lea eso con su mujer y se va a dar cuenta de qué está hablando. La está describiendo y la tiene posiblemente desnuda delante de él. Se da cuenta que la iglesia ha tratado de esconder. Incluso si usted busca la historia, padres de la iglesia no querían saber de este libro, porque decían que el libro tenía contenido sexual y que iban contra la santidad. No, la sexualidad, el sexo es santo. El sexo es santo porque viene de Dios. Por eso es que incluso en la relación homosexual, declarado no solo por la Biblia sino por la comunidad científica, en el sexo homosexual, la mujer que está recibiendo de otra mujer estimulación, pero no la estimulación que viene del pene del hombre, que viene del trato y el toque del hombre. ¿Por qué la mujer homosexual o la lesbiana no quiere saber del hombre? Porque en eso que ella detesta, evidentemente ha sido consecuencia del pecado y muchas veces producto de sus decisiones que la han llevado ahí por diferentes áreas. ¿Qué es lo que ocurre con el hombre y el sexo anal? Que el esfínter, hermano, el ano no está diseñado para recibir, sino para expulsar. Por eso es que hay desgarre del esfínter. Por eso que la mayoría de los hombres hoy, en Cuba, el 81% de los hombres, ¿verdad?, son los que tienen el SIDA. Es decir, en la comunidad de las personas con SIDA, hoy en Cuba, de cada 10, 8 son hombres. ¿Por qué razón? Y de esos 8 de cada 10 que nosotros tenemos hoy, que las estadísticas hasta el 2020 eran alrededor de 34,000 personas con SIDA en Cuba. De esos 34,000, el 8%, ¿verdad? De cada 10, el 8, es decir, el 80% que tiene SIDA. ¿Por qué razón? Relaciones homosexuales. Y hoy algunos están pidiendo, queremos el matrimonio homosexual. Bueno, según las estadísticas en los países que ya han aprobado esto, 10 años, 15, 20, incluso hasta 30 años atrás, las estadísticas de divorcio son más grandes y elevadas en los matrimonios homosexuales que en los heterosexuales. Las estadísticas de suicidio son más elevadas en Suecia. Salió un estudio confirmado en Suecia. Hace 30 años atrás aprobaron el cambio. Yo no creo ese término de cambio de sexo. No hay cambio de sexo. Hay alteración quirúrgica, hormonal en la persona, pero no hay cambio de sexo. Si usted es hombre hasta que se muera. Si usted es mujer hasta que se muera. Pero en Suecia aprobaron hace 30 años atrás esa cirugía, los cambios quirúrgicos, y Suecia es uno de los países donde menos existe hoy la homofobia. Y los estudios recientes han demostrado que en la comunidad que se ha desarrollado ese cambio o esas operaciones, es 20 veces más propensa al suicidio que la comunidad heterosexual. ¿Por qué? Hermano, porque el pecado trae más pecado. Yo sé que esto puede herir a muchos. Mi intención no es herirle. Mi intención es demostrar de que incluso en la propia Biblia habla que es un deleite la relación sexual entre un hombre y una mujer. Y alguien dice, no, pero yo me deleito con mi pareja homosexual. Pero es un deleite que será consecutivamente penado por Dios. Porque es un deleite pecaminoso. Eso está en Romanos 1. Donde dice que el hombre se rebeló contra Dios, no quiso a Dios, y dice literalmente que Dios le entregó a sus perversiones. El libro de Cantares exalta y magnifica la sexualidad, el sexo entre un hombre y una mujer. Como dice la canción de Cantares 8, que todos yo creo que se la hemos regalado a nuestras esposas alguna vez: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, duro como el Seol los celos, sus brasas de fuego fuerte llaman. Las muchas aguas, escucha, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa, por este amor, de cierto lo menospreciarían. Escúchame ahora, matrimonio. Las muchas aguas no podrán apagar nuestro amor.
toda esta influencia no podrá destruir ni la iglesia, ni el matrimonio, ni la familia, aunque sí podrá sufrir, pero no será destruida. ¿Sabe por qué? Porque es Dios el dueño de la familia, es Dios el dueño del matrimonio, es Dios el dueño de la iglesia. Y antes de terminar, bueno, déjame darte un último detalle de Cantares, por si te quedaste emocionado para leer esto después con tu pareja. Cantares 8, el último versículo dice así: apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Lee más atrás dónde estaba esa montaña y dónde estaban los aromas, y te darás cuenta que la expresión de la mujer termina diciendo: ven una vez más sobre mí. Usted dice, claro que algunos pensaron con unos tabúes que la sexualidad una vez más es una bendición. Y termino con lo que el mismo Cristo declaró, Cristo y el apóstol Pablo, sobre el matrimonio. Cristo dijo en Mateo 19, 4 al 5, él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre a su madre y a su padre, ¿verdad? Y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Estos paralelos lo podemos ver después, pero Cristo mismo referenció lo que decía Génesis, y después más adelante Pablo termina diciendo la verdad nuevo testamentaria que reafirma lo que es el matrimonio, y con esto quisiera terminar. Efesios capítulo 5, dice la palabra del Señor. Efesios 5:31 dice así: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El primer principio es que el matrimonio es una sola carne entre un hombre y una mujer. No se le añade, no se le quita. Ese es el matrimonio. En segundo lugar, estaba diciendo Pablo en el versículo 32: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. ¿Sabe por qué como cristiano peleo tanto por el matrimonio y defiendo tanto el matrimonio? No solo porque yo tengo la bendición de uno, sino porque el matrimonio representa en una de sus áreas la relación de Cristo y la iglesia. No es lo que Cantares representa. Cantares representa el erotismo, el amor y el sexo entre un hombre y una mujer. Pero ahora aquí Pablo sí está dando una gran verdad, que así como el hombre y la mujer son uno, Cristo y su iglesia son uno. ¿Por qué mi matrimonio es sagrado? Porque incluso este pasaje de Efesios 5 me dice que yo como esposo debo mostrar amor a mi mujer como Cristo lo mostró a su iglesia. Por eso en esta gran verdad lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que Él nos ha llamado a modelar en nuestro matrimonio la santidad y la relación de Cristo con su iglesia. Por eso es que es algo sagrado. Por eso que si lo intentas tocar, por eso que si lo intentas atacar, seas quien seas, te verás luchando contra Dios y contra una iglesia que no tiene miedo, que tiene sus rodillas bien pegadas a la tierra en oración, pero tiene su mente muy clara en la palabra de que es pecado. Y el versículo 33 dice un resumen de lo que es el matrimonio: por lo demás cada uno de vosotros también ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amor y respeto, algo que nosotros estamos viendo que se perdió hace mucho tiempo en la sociedad. A modo de resumen, ¿qué podemos decir del matrimonio? Es una bendición. ¿Qué podemos decir del sexo, de la sexualidad entre un hombre y una mujer? Es una bendición. ¿Qué podemos decir de lo que Cantares nos muestra sobre la relación matrimonial? Que es algo santo, sagrado y deleitable para el marco matrimonial entre un hombre y una mujer. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dijo el apóstol Pablo sobre esto? El matrimonio es santo e incluso nos muestra la relación de Cristo con la iglesia. Aunque nuestra sociedad, aunque una minoría que quiera aparentar que son muchos, siga corrompiendo las verdades, aunque estén poniendo palabra, como salió ayer una publicación en el Ministerio de Salud Pública de Cuba, que tuvieron una conferencia. Yo la verdad es que no quise pasar mis horas viendo esas blasfemias, diciendo esas personas a nombre del cristianismo, a nombre de la única comunidad cristiana que dejan hablar en las redes, o que dejan hablar, en los centros de difusión masiva, que Dios, como un Dios de amor, acepta el matrimonio homosexual, que todo el mundo debe ser libre. Ha llegado el tiempo
Hace mucho tiempo estaba desarrollándose, pero ha llegado el tiempo donde los cristianos hoy estamos viendo con mayor claridad la palabra de Isaías. A lo bueno le están llamando malo. Al matrimonio le están llamando que es una obligación machista, patriarcal, heteronormativa. Y a lo malo, relaciones homosexuales, le están llamando bueno. Algunos pudieran dictarnos en esta conferencia como que estamos en contra de los derechos del hombre. No, estamos más bien a favor de que el hombre venga en arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque yo fui lavado, regenerado y salvado del pecado. Yo sé lo que es estar en el pecado. Y algunos, como muchos testimonios hoy, porque es lo otro que no dejan hacer en Cuba. Además que no nos dan como iglesia la oportunidad de hablar en la televisión. Tampoco dan la oportunidad de que tantos y tantos homosexuales que hay en medio de nuestras congregaciones, que se han arrepentido, testifiquen de cómo Dios les sacó de ese mundo. Hay muchas voces hoy que deben ser oídas, pero si ninguna de estas voces fuera oída por nuestra sociedad y en contra de la mayoría, en contra de la iglesia, se aprobaran estas normas, usted y yo como iglesia seguimos teniendo un mismo mensaje: Cristo es el Salvador. El pecado es pecado aunque todo el mundo diga que no. La santidad es santidad aunque todo el mundo diga que no le interesa. Y sobre todas las cosas, yo sé que mi Cristo está a las puertas. Seamos fieles, iglesia, porque este es un tiempo de definir quiénes somos verdaderamente ante la sociedad. Que el Señor les continúe bendiciendo, es mi deseo, y quisiera terminar con una oración. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Rogamos que tú nos sigas hablando. Nuestras vidas están en tus manos. Levanta tu iglesia, no solo, Señor, a orar, pues sabemos que estamos orando hace mucho tiempo y sobre todo estamos ayunando, vigilando más por toda esta situación, pero levanta a tu iglesia que desde su familia, que desde su hogar, que desde su barrio, centro de trabajo, donde quiera que se encuentre cada hijo tuyo en nuestra nación, pueda promulgar, pueda proclamar, pueda compartir con los demás por qué no estamos de acuerdo con esta ideología de género. Aquellos que tienen miedo de perder privilegios delante de los hombres por defender tu palabra, júzgalos tú, Señor. Danos fuerzas y por medio de tu Espíritu Santo, que prometiste que cuando estuviéramos en persecución pondrías las palabras en nosotros, ayúdanos a declarar nuestra posición. Si tenemos que tomar firmas, si tenemos que declararnos oficialmente, lo haremos como hijos tuyos, siempre pidiéndote por la paz de nuestra nación, por la paz en medio de nuestra sociedad. Pero es la paz salvífica, no una paz tras la que nos vamos a esconder con miedo. Es la paz de que sabemos que, aunque el mundo esté cambiando todos los conceptos, aunque el mundo vaya contra ti, tú sigues con tu iglesia, tú sigues con tus hijos. Te bendecimos, te damos gracias y te pedimos, oh Dios, que solo esto sea una parte, que solo esta conferencia sea una parte de todo aquello que tu iglesia seguirá haciendo para predicar tu evangelio a un mundo perdido. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por el matrimonio, gracias por la sexualidad, gracias, oh Dios, porque tú sigues al control. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.